Detrás nuestro, el Hotel Edén, icónico aquí en la ciudad de La Falda. Les comentamos que la entrada sale 100 pesos e incluye una visita guiada. También tienen para hacer una visita guiada nocturna, porque les comentamos que en este lugar se suele decir que suele haber actividad paranormal. Es un hotel con mucha historia. El Hotel Edén es uno de los hoteles más emblemáticos de la provincia. Desde su fundación en el siglo XIX hasta que sus puertas cerraron en 1965, este fue uno de los hitos fundamentales del desarrollo turístico de La Falda y fue declarado monumento municipal y de interés provincial. Hoy este enigmático edificio se convirtió en un museo, donde es posible descubrir y conocer su historia, como así también alquilar alguno de sus salones para eventos sociales y corporativos, shows musicales y obras de teatro. Al ingresar, nos encontramos con el Salón Imperial. Este salón era destinado a ser el gran comedor principal. Estamos ahora en el Salón Chino, donde nos proyectan un audiovisual con la historia y nos dan una charla introductoria a la visita guiada. Comenzamos el recorrido por el Teatrino. Este lugar fue anexado al edificio original en la década del 30, con la finalidad de contar con un espacio al aire libre para que los huéspedes pudieran asistir a espectáculos de alto nivel. Por su escenario pasaron figuras reconocidas como Berta Singerman, Hugo del Carril y orquestas importantes contemporáneas. Luego de su recuperación, en el año 2007, el Teatrino volvió a tener brillo y encanto, recibiendo figuras como Mercedes Sosa, Estela Raval, entre muchos más. Durante los años 70 y 80, el edificio fue condenado al abandono y deterioro, sufriendo continuos saqueos y destrozos. En 1988 se lo declara Monumento Histórico Municipal y un año más tarde de interés provincial. También nos cuentan que el hotel tenía un campo de golf, una pileta de natación con aguas de vertiente, canchas de tenis y una dependencia bancaria. En este momento nos dirigimos para visitar una parte que aún no ha sido refaccionada. Estamos en su sala de máquinas y nos cuentan que el hotel se abastecía completamente solo. Contaba con una usina eléctrica propia, calefacción central, talleres, quinta y corrales para el abastecimiento y procesado de todos los alimentos que se consumían. Hasta contaban con máquinas que hacían posible la fabricación de hielo y cremas heladas en el establecimiento. Una vez que dejamos la sala de máquinas, ingresamos al hotel por su galería. Ahora visitaremos la planta alta del mismo. La deuda de impuestos municipales llevó al hotel a un remate público en 1998 y finalmente, en el 2006, una iniciativa privada licita el edificio para ir recuperando este gigante. El edificio estaba coronado por un águila con sus alas desplegadas, bajo la cual había 2 cerraduras y una leyenda en latín. Este ornamento no logró sobrevivir hasta nuestros días. Esta era una de las habitaciones más importantes. Se trata de la suite presidencial. Cuenta con 3 ambientes, un vestidor y un pequeño baño, una sala de estar y el dormitorio.
Esta habitación tenía la mejor vista de las sierras desde el hotel. El hotel finalizó teniendo más de 120 habitaciones, 38 cuartos de baños, algunos compartidos y otros pocos en suite. Ahora nos acercamos al patio interior de luz y aire. El hotel tenía 2 patios internos ubicados de forma simétrica para dar luz y aire a las habitaciones que no tenían salida al exterior. Los techos del patio datan de 1920, son corredizos y su estructura es de hierro y cristal. Como se puede ver, las habitaciones que lo rodean aún no fueron refaccionadas y están clausuradas para el ingreso al público. Mientras seguimos el recorrido, les comentamos que entre los datos curiosos que guarda este hotel están los relacionados a la mitología germana, que según fuentes especializadas se encuentra plasmada en su diseño y arquitectura, como así también la cercanía de la familia Eichhorn con las principales figuras del nazismo. Otro dato es haber servido de hospedaje para personajes ilustres del país y del mundo. Tal es el caso del reconocido Albert Einstein, el escritor Rubén Darío y expresidentes argentinos como Figueroa Alcorta y Julio Roca. Vamos bajando hacia el subsuelo, donde encontramos una tienda de recuerdos y souvenirs. Para finalizar, nos dirigimos a la cava del hotel a una degustación de vinos y quesos. Así pasó la visita guiada aquí en el Hotel Edén. Si están aquí por La Falda no se la pueden perder. Sale 100 pesos, es muy completa, tiene mucho detalle de la historia de este hotel. Sí, la verdad que vale mucho la pena venir. También recuerden que está la visita nocturna, fuera de temporada solamente los días sábados y se hace con previa reserva, ¿sí? Nosotros estamos en un día de semana, teníamos ganas de hacerlo, pero no lo vamos a poder hacer. La historia que cuentan en esa visita es completamente diferente, ya es referida a todo lo que es la parte esotérica, las apariciones de fantasmas y demás dentro de este hotel. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.